Josefina Saczuk, doctora en Ciencias Biomédicas. Ponencia: Cistatina, una esperanza para los asmáticos. Hoy estoy aquí para compartir los resultados de las investigaciones que hemos hecho en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas alrededor de una línea que consiste en averiguar o entender cómo las parasitosis intestinales influyen en el desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas, principalmente el asma. El instituto ha tenido una tradición de más de 20 años en averiguar qué tiene el trópico, qué tiene nuestros países de especial, que hace que las personas se aprieten tanto, en términos coloquiales. Ya en los últimos 10 años se ha consolidado una nueva línea que ha comprendido con mayor cercanía cómo esos helmintos o lombrices están impactando en la salud respiratoria de nuestros habitantes. ¿Por qué estudiar las lombrices? Básicamente porque es un problema que afecta a gran parte de la población de la costa Caribe, principalmente a los estratos menos favorecidos. Nosotros nos hemos enfocado en una población rural que queda a menos de 60 kilómetros de distancia de Cartagena, que es Santa Catalina. En Santa Catalina hemos encontrado que alrededor del 70% de las personas tienen algún tipo de infección por lombrices o helmintos. Y que este es un problema que podríamos considerar crónico, puesto que hace 10 años se hizo una investigación muy similar y se encontró que la prevalencia de estas parasitosis era casi idéntica. Lo que preocupa es que el control de dichas parasitosis depende mucho del mejoramiento de las condiciones de sanidad. Quiere decir que no se ha impactado en términos de políticas de salud para mejorar las condiciones de esos habitantes, y ellos siguen expuestos constantemente a través de aguas contaminadas, dada la ausencia de alcantarillado, a las lombrices. ¿Cuál es el efecto entonces que se esperaría de esas infecciones parasitarias? Las más comunes, o las que todo el mundo, la comunidad científica, incluso los menos entendidos del problema, es que los parásitos disminuyen el crecimiento de los niños, disminuyen su desarrollo cognitivo y de esta manera puede impactar en la productividad de un país o de una población. También se conocen unas consecuencias un poco más fuertes, como por ejemplo las obstrucciones de las vías intestinales, pero se ha hablado poco de cómo dichas infecciones pueden impactar en otros problemas del sistema inmunológico, como es el asma. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos entendido en nuestras investigaciones. El punto con el asma es que en el país aproximadamente el 10% de las personas sufren de este padecimiento. El asma es una enfermedad crónica en la cual hay una inflamación de las vías respiratorias y se caracteriza por una dificultad para respirar, unos episodios de sibilancias o unos silbidos respiratorios y una opresión torácica. Esta, que es una enfermedad casi que considerada por muchos como un problema grande para las naciones industrializadas, también es común en Colombia. Y no solo afecta a los estratos más altos, sino que en los estratos más bajos y en la zona rural también hay asma. Quizás hemos sido pioneros en la descripción bastante certera de que en la zona rural el asma es igual de prevalente que en la zona urbana. En Santa Catalina, por ejemplo, una zona rural, el asma está alrededor del 11% de la población, sin contar lo que pasa en los niños, que es aproximadamente el 25% de los menores de 5 años los que están teniendo estos síntomas de silbidos respiratorios y de asistencia a la urgencia debido a dificultad para respirar. Ahora, ¿cuál es esa conexión que puede haber entre asma y parasitosis intestinales, específicamente las lombrices? Resulta que estas lombrices, principalmente el Ascaris lumbricoides,
que es un helminto, una lombriz que puede medir hasta unos 12 centímetros, que se adquiere de la tierra contaminados con huevos, dadas las malas condiciones higiénicas, una vía de transmisión fecal-oral. Cuando ese parásito entra, va haciendo un ciclo de vida dentro del ser humano y pasa por el pulmón. Ahí en el pulmón las larvas van a ejercer un estímulo para que nuestro sistema inmune las ataque. Al atacarlas pueden haber síntomas muy parecidos al asma, que se le conocen como síndrome de Loeffler. Entonces, haciendo una comparación con lo que pudiéramos entender, con lo que haría un ácaro, que está, por ejemplo, en el colchón, que una persona respira ese ácaro, se expone y su pulmón responde haciendo un ataque de asma, pudiéramos entender lo mismo con el parásito, que por vía interna llega al pulmón y al tener sus moléculas migrando en ese pulmón, hace un estímulo muy parecido a la respuesta alérgica que se da hacia los ácaros. En este sentido, ese parásito puede también inducir los síntomas de asma. ¿Qué encontramos nosotros en nuestras investigaciones? Que en Santa Catalina hay muchas personas parasitadas. Como les mencioné al principio, hay casi un 70% de las personas parasitadas, la mayoría, casi el 60% con Ascaris, y un concepto muy importante que quiero introducir es que la mayoría tienen una infección leve. ¿Eso qué quiere decir? Que han vivido tantos años con la infección que la combaten, pero no suficiente para eliminarlo. Entonces quedan con algunos parásitos adentro. Estos parásitos, al parecer, son suficientes para ir perpetuando esa inflamación y generando los síntomas de asma. Encontramos entonces que esa infección leve por Ascaris es un factor de riesgo muy importante para desarrollar o presentar asma, con una respuesta, digamos, un factor de casi 2 veces más riesgo de que presentes asma. Y esto se complica aún más si la respuesta que tú generas contra ese parásito es a través de un anticuerpo que se conoce como IgE. La molécula de IgE es la causante de las alergias. Estaba muy claro desde hace muchos años en todo el mundo que cuando uno tiene IgE hacia el ácaro, por ejemplo, tiene más riesgo de que le dé asma. Asimismo, si tienes IgE hacia el parásito, también demostramos que tiene riesgo de que te dé asma. Ahora viene un punto que pudiera complicar la situación. Hasta ahora he mencionado que si tienes una infección leve por Ascaris, tienes riesgo de que presentes más asma o problemas respiratorios de tipo alérgico. Pero hay una pequeña parte de la población que desarrolla esas parasitosis de una manera muy intensa. Es decir, generan una ascariasis o una infección por Ascaris severa. ¿Qué determina que tu infección sea severa? Es más que todo una susceptibilidad genética. O más bien esa es la hipótesis de trabajo de acuerdo a todos los estudios genéticos que se han hecho en el mundo y en el cual nuestro instituto también es pionero. Ese pequeño porcentaje de personas que son más o menos el 10% de la población expuesta al parásito genera un estado de inmunosupresión. Una inmunosupresión es un estado en el cual tu sistema inmune no responde bien y como no respondes bien, el parásito se desarrolla demasiado. Entonces tienes una carga de huevos muy alta de parásito en tu cuerpo y dicho estado de inmunosupresión no solo impacta en dejar crecer al parásito, sino que esa inmunosupresión también puede evitar que te den enfermedades inflamatorias. ¿Cómo así? El asma debe entenderse como una respuesta inflamatoria exagerada, es una enfermedad que no causa bien a ningún ser que la padezca. El asma es una enfermedad con un trasfondo genético, es un descontrol de tu sistema inmune de tipo alérgico. El punto es que si tú tienes muchos parásitos, al estar inmunosuprimido, puedes entonces estar protegido de desarrollar esas enfermedades alérgicas.
Entonces, cuando nosotros hicimos los análisis epidemiológicos y estadísticos, en donde comparamos ese pequeño porcentaje de la población que tenía muchísimos parásitos, encontramos que ahí la prevalencia de asma o la frecuencia de presentación de esta enfermedad era menor. Es decir, la infección severa estaba protegiendo a los habitantes de ese pueblo a desarrollar asma. Entonces ahí nos estamos encontrando ante un evento un poco raro en la biología, y es que un mismo organismo patógeno, una misma lombriz, te puede causar la enfermedad o te puede proteger de la enfermedad. Lo más común sería que te agravara la enfermedad, produciendo más asma si haces alergia hacia esa lombriz. Pero si eres de ese pequeño porcentaje de personas susceptibles y tienes muchos parásitos, entonces pudieras estar protegido de las inflamaciones de tipo alérgico. Aquí, entonces, se abre otro campo de investigación bastante interesante, y es el hecho de que en teoría uno en el laboratorio pudiera producir exactamente el componente del parásito que causa la inmunosupresión y pudiera entonces proteger de la enfermedad inflamatoria. Esto es de gran importancia en todo el mundo porque esas enfermedades inflamatorias han estado creciendo. Entre más industrializado es un país, al parecer tiene más riesgo de que le den enfermedades inflamatorias crónicas como el asma, las enfermedades autoinmunes, la colitis, donde se encuentra el fenotipo de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, que es la inflamación del intestino. Entonces, hay grupos de investigación en el mundo que han estado incluso en lugares donde ya se han resuelto esas parasitosis, han estado haciendo ensayos clínicos donde le colocan los parásitos otra vez a la gente enferma, como por ejemplo con enfermedad de Crohn, y han visto que al colocarle la lombriz, la persona mejora de sus síntomas. Pero parecería un poco paradójico porque es como volver hacia atrás a tener otra vez infecciones parasitarias que en nuestro caso, en nuestro país, están afectando a mucha gente. Entonces, una manera más racional podría ser no ponerle el parásito entero a esa persona enferma con asma o con enfermedad de Crohn, sino colocarle la molécula exacta que le causa la inmunosupresión. Una línea muy fuerte de nuestro instituto es la biotecnología de proteínas recombinantes. Nosotros somos capaces de producir en bacterias o en levaduras proteínas aisladas de otros seres vivos y pudieran entonces de esta manera constituirse como unos productos terapéuticos. En el caso de Ascaris, nosotros pudimos identificar la proteína, una de sus proteínas inmunosupresoras, que se llama la cistatina. La estamos produciendo constantemente en nuestras instalaciones, en unos buenos, unos buenos procesos, en unos buenos términos de calidad, y ahora vamos por esa fase preclínica que evalúa en modelos animales si al exponer a los ratoncitos a la molécula inmunosupresora, esa molécula puede aliviar o prevenir la inflamación. Comenzamos con una colaboración dentro de la universidad haciendo un modelo de colitis o inflamación del intestino. Esos ratoncitos que se les da un detergente para simular una colitis de un ser humano, se les puso también esa molécula inmunosupresora, la cistatina, y lo que se encontró es que esa administración periódica de la cistatina prevenía que el ratón se enfermara de colitis. Esto fue un resultado novedoso, fue la primera vez que se encontró que una molécula de Ascaris, nuestro parásito más importante, podía prevenir una enfermedad de ese tipo. También seguimos con esa línea de investigación y volvimos al tema más importante para nuestro instituto, el asma. ¿Qué hicimos? Le colocamos a los ratoncitos un ácaro por vía nasal que produce asma en nuestras personas expuestas.
Este ácaro se llama Blomia tropicalis. Al ponerle al ratoncito Blomia cada semana, el ratoncito desarrolla una enfermedad muy parecida al asma. El ratoncito se aprieta. Si uno le da, además de esas goticas del ácaro por la nariz, le inyecta esa cistatina o molécula del parásito, observamos que el ratoncito dejó de apretarse. Cuando hicimos los análisis de sus pulmones, encontramos que había una reducción significativa de las células que causan la alergia. Están los eosinófilos, los linfocitos, todas esas células estaban en menor cantidad en los pulmones de los ratones expuestos a la cistatina. Y encontramos también que en la sangre de los ratoncitos, esos anticuerpos IgE que les dije que causaban las alergias, también disminuía significativamente. En este sentido, hemos probado que esa proteína que podemos producir en grandes cantidades y podemos manipular en términos de laboratorio su producción, puede servir como una terapia para enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, de esta manera nosotros pudiéramos impactar en terapéutica, no solo en nuestra población, sino a nivel mundial, en donde estas enfermedades inflamatorias van en aumento. No es el único producto que hay en el mundo, digamos, no es la única molécula de parásito que se está produciendo de esta forma. Entramos en un campo de competitividad en donde otros grupos que están en Irlanda, en Alemania, producen moléculas que pudieran tener este potencial terapéutico. ¿Cuál molécula ganaría, por decirlo así? Obviamente sería aquella que presentara el mejor control de la enfermedad, pero que a su vez no generara tantos efectos adversos. ¿Qué pasa? Que si hay un producto, con cualquier medicamento, tiene un lado bueno y un lado malo. Estamos hablando ya entonces en el campo de los inmunosupresores. Si hay una proteína de parásito inmunosupresora que se le da a una persona asmática, si es demasiado fuerte, pudiera inmunosuprimir y, digamos, pasar a un lado de que cualquier infección respiratoria le pueda suceder. Entonces, si es muy fuerte, tampoco convendría. El plus, o por lo menos teóricamente lo que nosotros creemos de nuestra molécula, es que no es tan inmunosupresora como pudieran ser la de otros parásitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están expuestas a Ascaris tienen una infección leve, y porque Ascaris, aunque disminuye la productividad de las personas o retrasa el crecimiento de los niños, no mata como pudiera matar otro parásito que hay en la naturaleza. Por ejemplo, en África, además de los Ascaris que afectan a Latinoamérica sobre todo, están los esquistosomas. Estos esquistosomas tienen también muchas moléculas candidatas para ser inmunosupresores terapéuticos, pero el esquistosoma es realmente un problema muy grande que causa demasiada morbilidad en las personas. Es todavía, o sea, el impacto de la infección como tal es más fuerte en términos del daño causado en los seres humanos. Ascaris causa menos daño, aunque retrasa la productividad de las personas. Y Ascaris causa un daño indirecto, pudiera ser a través de inflamación que causa en un gran porcentaje de las personas. Actualmente estamos haciendo otras investigaciones y es abriendo otro campo más. Nosotros lo que queremos es mirar hasta dónde nuestra molécula, la cistatina inmunosupresora, es capaz de modular y curar enfermedades. Ahora estamos en un punto y es de estudiar las personas con artritis reumatoide y con lupus eritematoso sistémicos, que se consideran enfermedades autoinmunes. O sea, nuestro propio cuerpo reconoce nuestras propias proteínas y las personas viven inflamadas. Estamos en primer lugar viendo si hay diferencias en las mismas parasitosis entre personas sanas y con enfermedades autoinmunes. Todavía no tenemos resultados claros al respecto, pero además de eso nosotros queremos luego
tomar esa sangre de las personas con enfermedades autoinmunes y colocarles in vitro, o sea, en el laboratorio, la molécula de cistatina y mirar si la inflamación se le reduce. Esto entonces constituiría también una puerta más o otro tipo de inmunosupresor que tenga efectos terapéuticos sobre unas enfermedades que generan bastante impacto en la calidad de vida de las personas que las padecen. Las personas con estas enfermedades reumatológicas tienen mucha dificultad para moverse, no pueden asistir a su trabajo, sobre todo lo que más la imposibilita es el dolor, sobre todo las personas, mujeres, que es donde más se presenta con artritis reumatoide. Y ya en el caso del lupus, el problema es aún mayor porque sí reduce bastante la esperanza de vida. Las personas con lupus eritematoso sistémicos, en promedio es una mujer de 25 años, el típico caso, que tiene una enfermedad inflamatoria en donde se le termina dañando su riñón. Entonces ahí entenderíamos que si nosotros producimos un inmunosupresor también con impacto en esa población, estaríamos generando bastante impacto positivo en la población. Pudiera decir que nosotros estamos en un campo bastante prometedor y es entender cómo las parasitosis influyen en las enfermedades inflamatorias crónicas y estamos saltando a extraer lo que de ese parásito pudiera ser benéfico y analizar lo que pudiera ser negativo para aplicarlo en terapéutica.